está muerto, mete una puñalada porque lo odié durante toda la vida y ahora que ya está muerto, bueno, le voy a meter una puñalada, no puedo cometer un delito de homicidio. ¿Por qué? Porque erro sobre una circunstancia de hecho, que es que estoy frente a una persona viva, obviamente. Si no, no puede haber delito de homicidio. ¿Pero por qué es que no puede haber? Porque existiría un error sobre el tipo penal. Lo mismo en los delitos que requieren, como dijimos el otro día, una determinada edad en la víctima. Si el autor piensa, por ejemplo, que está manteniendo relaciones sexuales con una persona de determinada edad, o mayor de edad, a los efectos del consentimiento en los delitos sexuales, que no es exactamente los 18 años, pero resulta que la persona tiene menos de esa edad, erra sobre un elemento constitutivo del tipo penal que es que sea mayor de edad. Y ese error excluye la intencionalidad de la conducta. Piensa que está con una persona mayor y está con una persona menor. Cuando hablamos, en cambio, bueno, puede haber muchos ejemplos, ¿no? Mato a una persona sin tener conocimiento que es mi padre. No puedo cometer un delito de parricidio. ¿Por qué? Porque desconozco una circunstancia de hecho que es que la víctima es mi padre. Quería matar a esa persona porque la razón que sea, pero no por saber que era mi padre. El delito de parricidio, el homicidio agravado, requiere el conocimiento de esa circunstancia. Desde el punto de vista del dolo, quiero decir. En cambio, en los errores de prohibición, nosotros vamos a analizar errores que recaen no tanto sobre circunstancias de hecho, sino sobre valoraciones jurídicas. Desconozco que esta conducta está prohibida. Un ejemplo que podemos visualizar y que algunas legislaciones latinoamericanas la han contemplado es lo que se denomina el error de prohibición culturalmente condicionado. ¿Por qué? Porque países sobre todo que tienen poblaciones, por ejemplo, indígenas, como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, casi todos los países de la región, se encontraron muchas veces con la dificultad de que resulta difícil para estas poblaciones internalizar, por ejemplo, el valor de la propiedad y el castigo, por ejemplo, del delito de usurpación. Por cuanto la relación de los indígenas con la tierra no parte de la base de la propiedad privada ni de la división de tierra, sino que la tierra es algo que tiene que ver más en una relación con Dios y con la naturaleza y ecológica, en la cual no hay divisiones ni propiedad privada. Entonces, la pregunta ahí es si pueden comprender la prohibición, cómo pueden internalizar los delitos de la sociedad occidental. Siempre que haya choques culturales nos vamos a encontrar con esto. En la medida de que lo que falla ahí es un factor de internalización de la conducta prohibida. Por eso es que estos errores recaen no sobre circunstancias de hecho, sino sobre elementos que hacen a lo que se denomina la conciencia de la antijuridicidad. Eso lo vamos a ver igual con culpabilidad. Todo esto viene un poco para quizás clarificar cosas que puedan haber quedado ahí un poco en la nebulosa, porque son temas complicados y difíciles. Y por otro lado, porque creo que el ejemplo de la receptación o del lavado que manejamos, según cómo se ha visto, podría ser, o según cómo sea el caso concreto,
podría ser ubicado de un lado o del otro. Es decir, que básicamente puede ser enfocado en muchas situaciones como un error de tipo, pero puede haber, por eso me quedé pensando en esto, circunstancias o situaciones en las cuales el error que recae sobre una valoración de carácter jurídico, haga que el autor, por ejemplo, piense que está realizando una conducta totalmente permitida, y ahí habría que hilar un poco más fino en el caso para determinar si estamos ante un error que recae sobre una circunstancia constitutiva del tipo penal, un error, vamos a decir, más bien fáctico, que puede, obviamente, el error fáctico tiene una repercusión jurídica, porque si yo pienso, por volver al ejemplo del celular, que el celular es propio, que estoy descartando la posibilidad de cometer un delito, me llevé el celular por error. Si yo pienso que la víctima de mi homicidio es una persona con la cual no tengo ninguna relación de parentesco, y posteriormente a la muerte me entero que era mi padre, o mi hermano, o alguno de los parientes incluidos dentro de los homicidios agravados, bueno, no voy a poder ser castigado por el homicidio agravado, porque no quise matar a uno de estos parientes, quise matar a una persona. Sí, lo que quiero decir con esto es que los errores de hecho, por eso esa distinción entre error de hecho y de derecho que hace el Código Penal, digamos que ha sido superada por la doctrina, porque hay muchos errores de hecho que tienen una repercusión en los aspectos jurídicos. No son errores puramente de hecho, tienen también en algún punto un efecto sobre los aspectos jurídicos de la imputación penal. Bien. Ahora, después hay algunos errores que recaen enteramente sobre la posibilidad de comprender el carácter ilícito del acto. Y esos son propiamente los errores de prohibición, los errores que llamamos de prohibición. Y ahí es donde vengo con esto de que en delitos como el lavado de activos, la receptación, pero capaz más claramente en el delito de lavado de activos, donde hay una valoración jurídica de una conducta, el tema ya es un poco más discutido sobre qué tipo de casos podría ser enfocado como error de tipo o error de prohibición. ¿Bien? Capaz que esto lo terminamos de ver con más claridad cuando veamos el tema del error de prohibición, y por ahora simplemente dejarlo por ahí. Pero volviendo a la aclaración inicial, el mapa que ustedes tienen que tener es: los errores son relevantes para el derecho penal, el error en que incurre el autor, sí. Obviamente que, como vimos el otro día, hay algunos errores que no son relevantes. Si yo quiero matar a alguien, a mi enemigo que está en la mesa conversando con alguien, y cuando lo voy a atacar se corre y mi puñalada le da en el corazón al que está al lado, ese error en el golpe no va a ser relevante a los efectos de la responsabilidad penal. Pero fuera de estos casos, los errores sí pueden ser muy relevantes en el derecho penal. Influyen en la responsabilidad penal, en descartarla o en disminuirla. Y pueden ser de dos grandes clases: errores de tipo o errores de prohibición. Según recaigan sobre los elementos constitutivos del tipo penal, errores básicamente de hecho, o según recaigan sobre los aspectos jurídicos, la posibilidad de comprender el carácter ilícito del acto, la posibilidad de comprender que esa conducta está prohibida. Y ahí por eso yo les digo que puede variar la situación según cómo tomemos el ejemplo. Si yo actúo, por ejemplo, en una operación que después es investigada por lavado de activos, asesorado por profesionales, por contadores, puede que sea difícil afirmar
la posibilidad de comprender el carácter jurídico, ¿no? Actué asesorado por un contador, por un escribano, por un abogado, me dijeron que haga las cosas de esta manera, por un asesor en inversiones. ¿Mm? Yo no quiero ir a la complejidad de los casos. Quiero que ustedes por lo menos tengan una idea del mapa de que hay errores de tipo, errores de prohibición. Los errores de tipo son errores que recaen sobre elementos que constituyen el tipo penal, elementos constitutivos del tipo penal, descartan el dolo. En cambio, los errores de prohibición recaen sobre la culpabilidad, sobre la posibilidad de comprender que la conducta está prohibida, y por lo tanto no descartan el dolo, sino que van a ser analizados desde el punto de vista de la culpabilidad. Es decir, si no le era exigible un comportamiento conforme al derecho, ¿eh? El individuo no podrá ser castigado, no podemos decir que actuó en forma culpable. En cambio, si le era exigible un comportamiento conforme al derecho, según las particularidades del caso, diremos que sí. Pero no quiero complicar. Nicolás. Profe, una pregunta. Me surge la duda si, digamos, yendo a algo más cotidiano, el ejemplo del porte de marihuana, por ejemplo, si yo como ciudadano uruguayo entiendo que a mí se me permite, por la ley 19.162, si no me equivoco, que puedo hacer, tener cierto porte de marihuana y todo eso, ¿no? Digo, y cultivo, etcétera. Pero voy con esa noción a otro país, por ejemplo, se me ocurre Argentina en este caso en donde está prohibido justamente, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Porque acá yo sé lo que hago, ¿no? Que estoy portando marihuana, o en todo caso que quiero cultivar marihuana, pero digamos, justamente creo que cuando voy a otro país, al igual que en el mío, no está prohibido, o que en otras palabras está permitido, pero sin embargo no lo está. ¿Qué pasa en esos casos? O sea, ¿cómo procedería? Bueno, ahí justamente podría entrar en juego un tema de posibilidad de comprensión de la antijuridicidad, o sea, un error de prohibición, ¿no? Eh, Muchas veces se maneja, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Este, en países que está permitida la interrupción voluntaria del embarazo, como en el caso del Uruguay actualmente. ¿Mm? Y la mujer embarazada se practica un aborto en un país en el cual esto está prohibido. Si lo puede internalizar o no lo puede internalizar como una conducta prohibida. En el caso de estupefacientes podría pasar lo mismo, ¿no? En la medida en que los países tienen distintas regulaciones. Un caso típico que se plantea como error de prohibición, pero por eso digo, en esto hay que ver sobre si se trata de un error sobre una circunstancia de hecho, o si es un error sobre la valoración jurídica. Si yo estoy convencido estoy acostumbrado a que, por ejemplo, vamos a un ejemplo más capaz que burdo, ¿no? Que es el consumo de estupefacientes. Hay países en los cuales se castiga hasta el consumo de estupefacientes, ¿no? En Uruguay la gente está acostumbrada a fumar marihuana en la calle. Voy a Chile, me pongo a fumar un porro y resulta que terminé con los carabineros encima y la seccional y me derivan a un juzgado. ¿eh? Digo, no, pero a ver, yo no tenía ni idea de que esto estaba prohibido en este país. A ver qué dice Felipe ahí. No creo que pueda aplicarse el error de prohibición en ese ejemplo del porte de marihuana. ¿Por qué? Buen día, profe. Buen Porque día. en ese caso difiere mucho de la situación de los indígenas, porque los indígenas sí tienen un contexto, perdón, una Eh, circunstancia cultural que no les permite comprender la mm, antijuridicidad. Sin embargo, claro. una persona que es consciente de que existe legislación que lo ampara en el cultivo de marihuana y en el porte, tiene que saber que, bueno, me parece a mí, ¿no? Digo, si hacemos un análisis más o menos coherente, de que si va a salir del país, va a regir otro derecho. Y debería asesorarse previamente, decís tú. Está Yo bien, creo sí. que antes del asesoramiento, la persona ya tendría que actuar con alguna diligencia
preventiva. Es decir, sí. yo desconozco. Claro, pero es decir, si estamos hablando de una persona que es consciente de que su derecho lo ampara en el porte de marihuana, repito, tiene que ser consciente de que no es una regla general. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Si tiene que ser o no consciente, como el Uruguay tiene una legislación excepcional en estos temas, uno podría sostener ese punto de vista de Felipe. Decir, bueno, cuando estamos hablando de estupefacientes, antes de andar con estupefacientes por ahí, tenés que asesorarte si estás en otro país de cuál es el régimen legal, ¿no? Por eso les planteé el caso un poco más grueso del, del mero hecho del consumo, ¿no? En Uruguay nunca fue castigado el consumo de ningún tipo de drogas, y por lo tanto es muy difícil para nosotros internalizar que el mero hecho de consumir estupefacientes pueda meritar una acción penal en nuestra contra. María José. Buen día, profe. No, siguiendo un poco el razonamiento de Felipe, me pregunto si no entra una responsabilidad civil también de la persona o que tiene estupefacientes o que se va a practicar un aborto en otro país. No se requiere que esté, o sea, que sea responsabilidad del adulto que va a cometer el acto que esté informado previamente, ¿eso no se ampara? No te entiendo bien. Como que la responsabilidad de la información que tiene que tener cada uno antes de llevar a cabo un acto, que puede o no puede ser lícito en otro país. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que Pregunto si eso no se ampara cuando se va a castigar en otro lugar que no es la misma legislación. Pero bueno, vamos a salir un poquito de ese ejemplo. Cuando nosotros vamos al Chuy, nos compramos las botellitas whisky o los garotos o lo que quiera, ¿eh? Y lo pasamos abajo ¿estamos pensando que estamos cometiendo un delito? Estamos pensando, bueno, estamos en la frontera, ahí me puedo pasar una botellita. Pienso que es una conducta que está socialmente aceptada, ¿no? Hay un tema ahí con si realmente eso lo consideramos o no un delito, ¿no? Y en el caso de estupefaciente podría pasar lo mismo. Digo esto porque es como que resulta un poco difícil exigirle al sujeto que se informe sobre toda la normativa existente en un país al cual va a entrar, un país ajeno, extraño. Acá estamos un poco simplificando las cosas para que ustedes comprendan las categorías. Capaz que si vamos a los casos concretos, bueno, por supuesto que uno podría decir, bueno, si la legislación de Uruguay en cuanto a tener hasta 40 gramos de marihuana es bastante excepcional en la región, como para decir, bueno, no vas a andar con 30 o 40 gramos de marihuana por ahí, en cualquier país del mundo. O en los aeropuertos, ¿no? Que sabemos que hay controles. Sabemos que no se puede llevar estupefacientes de un país a otro. Un ejemplo que se maneja con esto también, para que ustedes lo vean cómo funciona el error de prohibición, es el de la hoja de coca, ¿no? El indígena boliviano que ingresa al Uruguay con hojas de coca, para ellos las hojas de coca son como para nosotros el mate. Es algo totalmente cultural, internalizado, y lo detienen en el aeropuerto por llevar hojas de coca. ¿Qué es lo primero que va a decir? Pero, es como que a nosotros nos detuvieran por llevar mate, cosa que ha pasado a veces por error en algún aeropuerto, ¿no? Llevamos la yerba en la valija y dice que esto, nadie entiende que es la yerba mate, ¿no? Estoy hablando de países fuera de nuestro contexto, fuera de Argentina o Brasil, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿le podemos exigir a esa persona para quien toda su vida culturalmente internalizó que la hoja de coca es parte de sus tradiciones, no relaciona en absoluto con que eso es un estupefaciente ni una sustancia prohibida? ¿Le podemos exigir que internalice esa prohibición o no? Es un error que recae más que sobre una circunstancia, de hecho, porque sabe que tiene una hoja de coca, sobre una valoración. Por eso les digo, errores sobre valoraciones jurídicas generalmente son errores
de prohibición, pero no siempre. Por eso le digo que estas son categorías un poco sobre las cuales hay que profundizar un poco. Guzmán, tenía otra mano que se me fue ahí. Guzmán. Sí, buenas, profe. Hablando del tema del aeropuerto, pero también el guardia que está en turno no tiene por qué saber que para los bolivianos la hoja de coca es muy natural, es muy cultural. Entonces, si al guardia le parece sospechoso, va a castigar eso, va a tomar la medida preventiva. Pero está bien, no, estamos hablando desde el punto de vista de la responsabilidad penal, más allá de lo que haga un guardia en concreto, un policía. Se supone que igual la policía de aeropuertos tiene que conocer la normativa, ¿no? Pero más allá de eso, digo, estamos hablando desde el punto de vista de la responsabilidad penal, más allá de la actuación de un agente en concreto. ¿Me explico? Si fuéramos jueces, quiero decir, ¿no? ¿Condenaríamos o no en un caso así? Entonces, Miriam, Profesor, ¿puedo ahora, hablar? sí, Yanel habías levantado la mano, primero Yanel, después Miriam. Sí, Dale. perdón. No, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, por allá por Bariloche, Chile, con los indios que ahora los indígenas que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que queman propiedades y dicen que son ellos, y bueno, no se los puede juzgar. Entonces los dueños que hace 20 o 30 años que están se quedan sin las propiedades. Han quemado parques nacionales, han quemado todo, pero el problema está, ¿son realmente indígenas? ¿Son realmente, ahí no me puedo acordar el nombre de ellos, Mapuches. los mapuches, los mapuches. Ujú. Que hay una madre mapuche que dice, aquel lugar era nuestro porque no sé qué, Dios me iluminó, y van y queman una hacienda o todo un lugar y se Claro. quedan en eso. Entonces la justicia argentina no los está sacando ni nada, y la gente que vivía hace 20 años, que compró esos terrenos, 30, 40, 50, no sé, se quedó sin nada. Sí, o porque ¿Cómo saber consideran realmente que cuándo pertenece? que un determinado lugar es un lugar sagrado. O, a ver, o para nosotros, ciertas prohibiciones, por ejemplo, del mundo árabe, nos resultan totalmente extrañas. ¿Mm? Por Pero no ejemplo, van contra la propiedad ajena, son árabes, están en su país. estoy diciendo, está bien, pero quiero decir, una mujer que estando en su casa con la ventana abierta, y con ropa, no digo el torso desnudo, porque ya el torso desnudo sería, pero por ejemplo, en algunos países árabes extremistas, el mero hecho de la posibilidad de ver a una mujer a través de una ventana con parte de su cuerpo descubierto es un delito. Imagínense, ¿no? Algunos de ustedes que viajaron a esos países y dejó la ventana abierta, o está con la ventana abierta porque, digamos, está en una remerita, con una remerita de manga corta, y que le caiga a la policía a decir que está cometiendo un delito. Estoy yendo a cosas gruesas para que ustedes vean cómo funciona esto, más allá de los problemas que esto plantea en la práctica. Son son casos en los cuales hay dificultades para la internalización de una prohibición. ¿Mm? Y en el caso de siempre que cuando hay choques culturales, digamos, es muy difícil porque ¿quién prevalece? Occidente, Oriente, los indígenas, nosotros. ¿Son lugares sagrados o no son lugares sagrados? ¿Vale más la propiedad que la valoración del indígena? Es complicado, no es tan sencillo resolver. Sobre todo pensando en un derecho penal de la culpabilidad, o sea, basado en la responsabilidad personal. ¿Mm? No, esto no, justamente son formas de evitar la responsabilidad objetiva. Bien, vamos a hacer 2 intervenciones y seguimos, porque quería simplemente... Nicola y Miriam, yo sé que son temas polémicos y podrían dar para más, pero de repente los podemos
completar después. Parecen situaciones que no le competen al derecho penal. Lo que pasa es que el derecho penal de nuestros países, de nuestra tradición, parte de la base de un derecho penal donde, insisto, la responsabilidad es personal, no hay responsabilidad objetiva, por lo tanto, exigimos que la persona conozca que está realizando un delito y sea consciente de que hay una norma que prohíbe esa conducta. Y pese a ello, actúa igual, en forma, en principio, libre, vamos a decir. Ese es el esquema de responsabilidad penal que tenemos nosotros. Miriam. Cortita, buen día, profe. Me gustó mucho el razonamiento de Felipe y me llevó al hecho de que es cierto, digo, si parte de esto es asumir que nosotros somos conscientes frente a un sistema jurídico y nosotros cruzamos la frontera de un país, no podrá argumentar el abogado determinadas cosas, pero de hecho cuando uno cruza una frontera, ya en el pique de cruzar la frontera sabe que hay determinadas cosas que están prohibidas y que estamos cruzando una frontera de un país, digo, ¿no? Bueno, sí, usted me hace así, pero puede haber gente que no, pero digo, normalmente es así. Eso en primera instancia. En segunda instancia, el tema sí del respeto, nosotros, el tema del respeto como hablaba la compañera con respecto a los mapuches o los indígenas en Estados Unidos, sin extendernos demasiado, digo, hay casos, por ejemplo, en el caso de Nevada, en Estados Unidos, que los indígenas han impuesto, digamos, ese respeto a su territorio y han ganado, están los casinos administrados por indígenas, un poco para traerlo a colación. No, pero sin irme tan lejos, yo lo que me quedó ahí en el tintero, el tema del aborto acá en este país y ese error de prohibición, o sea, el no internalizar o confundir el hecho de que en este país está de alguna manera permitido el aborto, vamos a suponer, hay como un concepto, ¿no? Y el aborto sigue siendo ilegal en este país, salvo con requisitos, ¿no? O sea, es un poco eso. O sea, si nosotros pasamos determinadas cuestiones, entonces, digamos que la ley no lo permite. Me parece que es un poco por ahí, ¿no? Lo que usted que planteaba, o me equivoco. Digo, que a veces nosotros asumimos determinadas cosas que el sistema normativo en realidad no nos está dando. No nos está dando libertades o ciertos derechos o no nos no convierte en licitudes cosas que son ilícitas. No sé si iba por ahí la idea, o me equivoco yo. Sí, no, está bien. El aborto es ilegal a partir de las 12 semanas del embarazo, pero ahí puede haber una buena pregunta. ¿Cualquier mujer de este país sabe que es hasta la semana 12? O si se quiere practicar una, llamémosle, interrupción voluntaria a las 13 semanas, comete delito, a las 12 semanas y un día comete el delito y la tenemos que castigar sin más. Entonces, a veces hay alguna frontera donde la mujer puede decir, no, bueno, yo no sabía que eran 12, si eran 12, si eran 14. Para mí el aborto está permitido en Uruguay, ¿no? Errores sobre el conocimiento tan preciso de aspectos jurídicos, porque nadie va a pensar de que la gente se pone a leer un código penal, o las leyes penales, ¿no? Solo nosotros que estamos... A eso iba, digo, nadie tiene tan afinado el conocimiento como para ir con un código civil, un código penal bajo el brazo todos los días, ¿no? Exactamente, entonces la categoría del error de prohibición, justamente lo que viene a contemplar, entre otras cosas, es cuando estas situaciones donde hay fallas en la comprensión o en la posibilidad de internalizar una conducta prohibida. Por supuesto que también ahí tenemos que contar los niveles culturales y sociales, etcétera, ¿no? Claro, no, pero yo planteaba el caso, por ejemplo, de Nevada. Si yo tengo interés en comprar terrenos en Estados Unidos, quiero invertir, vamos a suponer que yo quiero invertir en Nevada, y yo tengo que conocer que tengo cierta prohibición de determinados territorios que se consideran autóctonos y nativos y que respetan los derechos de los... ¿Me explico a dónde voy? Digo, si yo tengo una conciencia... ¿Perdón, qué? Capaz que compraste asesorada, mal asesorada. Exacto, ahí iba yo. Esto sí lo puedo. Y bueno, y sí.
Es lo que pasa muchas veces con las actuaciones de profesionales asesorando. Sí, esto sí lo puedes hacer, no pasa nada, y resulta que después es una operación prohibida. Podemos castigar o no al cliente al que fue asesorado erróneamente por haber realizado esa conducta. ¿Es un error de tipo o es un error de prohibición? ¿No? Pero está bien, ese tipo de casos. Lo que me interesa es que vean qué tipo de casos son los que metemos acá. ¿Está bien? Nicolás. Profe, corto. Dos cosas. Con respecto al comentario del compañero, yo creo que acá es como usted dice, hay que relativizar porque no todos los hechos se dan de la misma manera. Por ejemplo, si yo voy como un mero visitante a cruzar por un día o 2 días o una semana la frontera, voy de vacaciones, ¿no? A cualquier país, yo no tengo por qué, no tengo la obligación de sí o sí saberme las normas del país, porque yo voy como un turista a visitar ese país y a fines totalmente distintos en caso de que sí fuera a radicarme, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a vivir en un país, ahí sí tengo que tener conocimiento de la cultura, la normativa jurídica y de otros sinfín de cosas que me hacen que pueda, digamos, de alguna manera adaptarme al país. Y segundo, con respecto al comentario de la compañera, hay que tener también contexto de lo que pasa con los mapuches. ¿Por qué? Porque breve, a los mapuches se les expropió la tierra, fueron más de 200.000 hectáreas en el periodo de facto del presidente Agustín Lanusse en el 1971 y 1973. En ese periodo se le apropió las tierras que eran originariamente de ellos, porque allí se erradicaron, y después se le vendió, mejor dicho, se le dio a los terratenientes que formaban parte del gobierno en ese año. Por eso creo que hay que tener un poquito de contexto y no decir que ellos, digamos, queman propiedades porque sí, no, queman propiedades porque reclaman las tierras que originariamente les pertenecen. Nada más. Sí, bueno, un poco todos los reclamos por tierras de poblaciones originarias, digamos, tienen esa cuestión, ¿no? También cuando en las colonias americanas arrasaron con los territorios de los indígenas y bueno, digamos, hay todo un montón de historias y de reparaciones, y en fin, porque, pero ahí el choque cultural es que para ciertas culturas no hay propiedad privada. Punto, se acabó la historia. Vivimos todos en la misma tierra, la Pachamama y la otra historia, y es imposible entender de que este pedacito de tierra vale una cantidad de dinero y que esto es mío y que lo otro es tuyo. Es totalmente distinta la concepción. Entonces hay una cuestión cultural ahí, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Me entienden? Y que el derecho penal la toma en cuenta en la medida de que es un derecho penal, vamos a decir, basado en la idea de la culpabilidad y la responsabilidad personal, insisto, no es un derecho penal objetivo. Pero también lo podemos pensar al revés, no quiero extenderme demasiado. El turista que viene a Uruguay pensando que puede andar con la marihuana que quiera por la calle, puede plantar cuando viene de vacaciones la cantidad de plantas que quiera, o que puede comprar en la calle, pensando que en Uruguay la marihuana es legal, dado que hay todo un turismo que se llama el turismo canábico, etc., ¿no? Podemos decir que esa persona internalizó correctamente la conducta, estaba del modo de que pensó que estaba cometiendo un delito o no. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿ok? Pero bueno, por eso le digo, era simplemente... Yo sé que son temas complejos, pero también son en un punto apasionantes por el tipo de casos que nos pueden plantear. Igual el tema del error lo vamos a retomar cuando veamos culpabilidad, y hay varios de estos temas, lo vamos a volver a tocar, porque son temas que tienen su complejidad. Lo que nos tocaba empezar hoy era con los delitos de omisión, ¿ok? Empezar y terminar hoy, porque en realidad le íbamos a dedicar, salvo que quede algo como para retomar el martes, la idea del martes ya es empezar con antijuridicidad, ¿ok? No sé si anda Rodrigo por ahí, no lo veo hoy. Pero bueno, la idea del martes es arrancar con el otro elemento del delito, el elemento siguiente, que es la antijuridicidad. Pero antes tenemos que hablar un poco sobre la omisión y básicamente esta distinción entre la omisión propia y la omisión impropia, que ya la hemos visto un poco por arriba, que ya la habían visto además en la clasificación de los delitos al principio,
que quizás también mencionamos un poco al pasar cuando hablamos de la acción, ¿no? Acá el planteo básicamente es el siguiente. El legislador, por regla general, prohíbe conductas describiendo la conducta prohibida. Esto es lo que llaman los tipos penales prohibitivos. Describe una conducta. El que diere muerte, el que se apoderare de cosa ajena mueble, el que con violencias o amenazas, el que realizare actos de naturaleza sexual contra, Es decir, son todas descripciones de conductas de tipos penales que le llamamos prohibitivos, ¿ok? Cuando el legislador lo hace de esta manera, que es la regla general, nos encontramos frente a que estamos frente a un tipo penal activo y por lo tanto necesitamos verificar que una persona efectivamente, vamos a decir, cumplió con el tipo penal. Que su conducta positiva, activa, encaja en la descripción del tipo penal. Tomé un arma, apunté a Juan y le disparé en la frente, queriendo matarlo. Esa conducta positiva encuadra dentro del tipo penal de homicidio. Tomé el celular sabiendo que era ajeno perfectamente porque es un celular más nuevo que el mío y me lo quiero llevar y me lo quiero quedar. Extendí la mano, tomé el aparato celular y lo metí adentro de mi cartera y me lo llevé. Cometí un delito de hurto, porque cumplí con la descripción, me apoderé de una cosa ajena mueble. Y así, sobre todo esto lo van a ver cuando en la práctica litiguen un caso, defiendan un caso, los hechos van a tener que encuadrar dentro de esa descripción de la conducta. Descripción positiva. Por eso se dice muchas veces, en los tipos penales activos, el autor cumple con la descripción del tipo penal. Cumple con esa conducta que cada uno de los delitos describe. Ahora, sucede que otras veces el legislador no describe una conducta prohibida, sino que lo que describe es un mandato. Tengo la obligación de prestar asistencia a una persona que se encuentre desvalida en la calle. Tengo la obligación de prestar una asistencia económica inherente a los deberes de la patria potestad. Y hay algunos delitos que se denominan de omisión propia, justamente, porque la descripción del legislador se basa justamente en un mandato, en un deber de actuar de una determinada manera. Y por lo tanto, la omisión de actuar de esa manera es lo que genera la responsabilidad penal. Si yo no asisto a la persona que está herida y desvalida en la calle, cometo un delito de omisión de asistencia. Es más, el delito requiere asistir y dar cuenta a la autoridad. Si yo no cumplo con las normas de seguridad laboral, por ejemplo, puedo estar cometiendo un delito de estos de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que es un delito que tiene una modalidad compleja, pero que tiene una parte que es una omisión. O sea que en los delitos de omisión propia, lo que hay es, como lo dice la palabra, un no hacer. Un no hacer algo que estoy obligado a hacer como consecuencia de un tipo penal. Por eso algunos autores, como Zaffaroni, por ejemplo, dicen que
la diferencia entre los delitos activos y omisivos es una diferencia en cuanto a una técnica legislativa distinta. En un caso, el legislador prohíbe, mediante conductas, una descripción de una conducta activa, que es la regla general, abrumadoramente mayoritaria de los tipos penales, se construyen como tipos activos, y en otros, en cambio, describe o prohíbe una conducta, pero mediante un mandato. Lo que describe es una obligación de actuar. Vamos a leer, por ejemplo, para bajarlo más a tierra, alguno que tenga a mano ahí el artículo 332 del Código Penal. El tema de la posición de garante es otro tema que lo vamos a ver ahora después. Estamos viendo todavía omisión propia. ¿Okay? Lo que se llama omisión propia, ahora vamos a cerrar un poquito esto de qué es la omisión propia y qué es la omisión impropia. Bien. Profe, ¿Quiere Sí. que lo lea? Dale. Uy. Dale. ¿Quién es? No sé quién está hablando. Natalia. Natalia. Dale. Bien, 332. Omisión de asistencia. El que, encontrando abandonado o perdido un niño menor de 10 años o una persona incapaz de bastarse a sí misma por enfermedad mental o corporal o por vejez, omite presentar la asistencia y dar cuenta a la autoridad. Omita prestar. Omita prestar. ¿No? Sí, prestarle asistencia. Ahí va. Será castigado con la pena del abandono disminuida de 1/3 a la mitad. Bien. Frenay. ¿Cuál es el verbo típico entonces? Si leemos ese delito. ¿Cuál es el verbo nuclear? Sí, pero concretamente en ese delito, ¿cuál es? Omita prestar. Omita prestarle asistencia. O sea que hay una hipótesis de hecho que es encontrando una persona abandonada o herida, y hay un verbo que es prestar asistencia. Quiere decir que ese artículo lo que establece es un mandato de asistir. Bien, pero que dice, omita prestar asistencia y dar cuenta a la autoridad. Ese y dar cuenta a la autoridad plantea un montón de problemas prácticos que lo veremos el año que viene en parte especial, porque al decir y, pareciera que uno tiene que, además de prestar asistencia, llamar a la policía, por ejemplo. Y por lo tanto que una acción de asistencia, aunque sea efectiva, podría igualmente hacerme incurrir en el delito. Cosa que es absurda y que han habido interpretaciones más flexibles de ese I. Pero olvidémonos del problema del I. El verbo de ese tipo penal es prestar asistencia, más concretamente omitir prestar asistencia. Quiere decir entonces que cada vez que nos encontremos ante una situación de estas, tengo una obligación de actuar. Por eso se dice que los delitos de omisión están basados en deberes de solidaridad, llamémosle. Felipe. Profe, leyendo a Zaffaroni, justamente él plantea la idea de que los tipos penales omisivos siempre plantean situaciones muy detalladas, por así decirlo, muy particulares. Y Zaffaroni también habla del otro hacer. Lo plantea en latín, pero no me acuerdo cómo se dice. Entonces, Sí. cualquier situación que sea distinta, cualquier acción distinta a ese mandato, va a ser típica. Claro. Justamente por la particularidad del enunciado. Como lo plantea el 332. O sea, no es cualquier otro hacer. Ahí está, ahí, Nicola lo pone en el chat. El hacer que sea distinto a ese, siempre, por justamente la taxatividad de ese enunciado, va a ser típico. Sí, eso se relaciona con un tema que es que cuando nosotros hablamos de omisiones, hay muchos autores que dicen, no, en realidad no es que haya una omisión, hay un hacer diferente al que tengo la obligación. En vez de asistir al herido, sigo caminando y me voy para mi casa. Sigo con mi camino. ¿Qué hago? Estoy haciendo algo distinto. Lo que se me castiga en los delitos de omisión es no hacer lo que tengo obligación de hacer, no cumplir con el mandato.
pero siempre algo distinto voy a hacer. ¿Eh? Así que en ese sentido hay una acción distinta a la que está mandatada en un tipo penal. Por eso siempre se dice, y en esto lo podemos retomar, que los delitos de omisión son típicos, en el sentido de que no podemos interpretar ese mandato independientemente de la descripción del tipo penal. ¿Qué hizo usted cuando venía caminando por la calle? Sí, vi que la persona estaba herida o lesionada. ¿Y qué hizo a continuación? ¿Llamó a la asistencia? ¿Lo asistió? No, seguí caminando. Bueno, lo que usted hizo no cumple o no se corresponde, estoy simplificando mucho, ¿no? No se corresponde con el mandato. Vengo por la ruta, veo una persona herida y sigo mi camino. Estoy haciendo algo distinto al mandato. Por eso se dice a nivel teórico que siempre la omisión es típica, en el sentido de que siempre va a estar relacionada con un tipo penal, y no la podemos entender fuera del tipo penal, a diferencia del concepto de acción, que se dice pretípico, en el sentido de que las acciones pueden ser acciones como esta, estar en una clase, o acciones penalmente relevantes. Esta es una vieja distinción entre como que la idea esta de que las acciones, el concepto de acción es pretípico, independiente a un tipo penal, y el concepto de omisión siempre es típico, siempre depende de un tipo penal, porque para saber si cometí o no el delito, tengo que saber si la conducta que realicé es acorde con el mandato o no. ¿Y el mandato de dónde sale? Del tipo penal. Veo algunos comentarios. Ahí va. Claro, por eso no hay un nexo causal, sino un nexo de evitación. No hay un nexo causal en los delitos de omisión. Hay una, si ustedes quieren, una causalidad de tipo hipotética. Pero no hay una causalidad en el sentido estricto de la palabra. Y lo vamos a ver esto más claro en la comisión por omisión u omisión impropia. Si esto le resultó complicado, lo que viene va a ser más complicado. ¿Ok? Entonces, básicamente recapitulando, antes de ir al corte, los delitos pueden ser activos o omisivos. La regla general es que los tipos penales y los delitos sean descritos por el legislador como una conducta activa. Esos son los tipos penales prohibitivos, que le llamamos. Pero luego hay algunos tipos penales en los cuales el legislador describe mandatos. Son los tipos penales omisivos, describe deberes de actuar, y en estos casos estamos frente a lo que llamamos delitos de omisión propia. ¿Por qué le llamamos omisión propia? Porque lo vamos a distinguir de esta figura que vamos a ver ahora después a continuación, de los delitos de omisión en sentido impropio, o lo que se llama delitos de comisión por omisión. En la delitos de omisión propia, en cambio, la descripción, todos los delitos de omisión, como el que leímos recién, el 332, la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, la ley de responsabilidad penal empresarial en la parte que refiere a la omisión, establecen mandatos en base a deberes de solidaridad social. Pero hay otros deberes de solidaridad social que dan lugar a otras formas de imputación penal, que es la de la comisión por omisión, que es la que vamos a ver a continuación. Quiero ver algo en el chat. Ordena, ayudar, restar, exactamente. Profe. No haciendo, no ayudando, o sea, con la aclaración de que es no hacer lo que el mandato establece que tengo que hacer. Y de un modo doloso, vuelvo, ¿no?, a esto, ¿no? Por ejemplo, no pagar la pensión alimenticia porque no tengo plata para pagarla, no es cometer el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Profe, sí. En el libro da un ejemplo como que del delito de comisión por omisión de la madre que no alimenta a su hijo, comparado con el homicidio.
Como lo que vamos a ver. también es una forma de dejarlo morir, al igual que el homicidio, pero omitiendo un deber. Exacto. Pero ahí tiene una estructura distinta porque en la comisión por omisión nosotros vamos a relacionar esa conducta con un tipo penal prohibitivo, como en ese caso con el homicidio. En los delitos de omisión propia hay una figura penal que está castigando una determinada conducta, pero no una conducta positiva, sino el haber omitido realizar algo. Omití prestar asistencia, en ese caso, del 332, ¿ok? Omití cumplir con mis deberes de la patria potestad. Omití observar los reglamentos laborales. Por supuesto, en todos estos casos hablamos de omisiones dolosas. La omisión culposa, que también está prevista en el 332, plantea problemas de mayor complejidad. Bueno, vamos a hacer un corte de 5 minutitos, 9 y algunos minutos entramos. Y no demasiado dogmática junta.
Bueno, sigamos. Me atrasé unos minutitos. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Al final ya decidió los temas para el segundo parcial? O sea, digo, los temas No, Ah, estoy terminando el otro curso, estoy terminando de armar el parcial final del curso de introducción y probablemente este fin de semana con Gabriel y Rodrigo veamos, y Carlos, veamos los temas o definamos los temas. perfecto. ¿Ok? Bien. Sí, igual no habría problema en correr un poquito la entrega si se necesitan unos días más. Creo que le va a dar perfectamente bien porque estamos a 7, está previsto, sí, está bien, 20 días, 20 y pico de días más que sobrado van a estar para salir trabajo. Bueno, bien. Profe, una pregunta antes de que vuelva a empezar. ¿Qué pasa si en el primer parcial nos fue un poco mal? Yo, por ejemplo, me saqué 4. O sea, ¿tengo posibilidad de seguir con el curso? Sí, Gracias. si seguís participando, mejor. Las participaciones orales también suman, todo suma. Siempre digo esto, todo suma. ¿Ok? Bueno, bien. En el tema de la omisión, y la omisión que le llamamos impropia, porque, como decía alguien ahí en el chat, tenemos que ir a lo que se denomina la cláusula de equivalencia, que ya la mencionamos cuando vimos el artículo 3. El artículo 3 del Código Penal, al final, la última frase tiene 2 frases. La segunda, en cuanto dice no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar, equivale a producirlo. Equivale, eso es una cláusula de equivalencia, es decir, vean cómo si la volvemos a ir viendo parte por parte. No impedir un resultado antijurídico, deberíamos decir, que tengo la obligación de evitar, es lo mismo que producirlo. Quiere decir que la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuándo tengo la obligación de evitar un resultado? ¿En qué hipótesis alguien está en lo que se denomina una posición de garante con relación a un determinado resultado antijurídico? En estos casos hablamos de omisión en sentido impropio. O si ustedes quieren, hablamos de comisión por omisión. Y en estos casos no hay una descripción de un mandato, como lo hay en los delitos de omisión propia. En estos casos lo que voy a ver es, tomando como referencia un tipo penal prohibitivo, un tipo activo, ver si la persona estaba en una posición de garante que hacía que tenga la obligación de evitar, por ejemplo, si tomamos el homicidio, el resultado muerte. O si tomamos las lesiones, el resultado lesiones. O, para decirlo de otra manera... ¿Podría repetir eso, profe? Claro. Tomando como referencia un tipo activo. Tomamos como referencia un tipo activo prohibitivo y determinamos si la persona cuya situación estamos evaluando, digamos, está en una posición de garante, en una posición de evitar ese resultado antijurídico.
Si tomamos como referencia el homicidio, será la muerte el resultado antijurídico. Si tomamos las lesiones, va a ser las lesiones. Siempre se asocian Se me cortó ahí. tipos de resultados, digamos. Claro, no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar, dice la posición de la cláusula de equivalencia del artículo 3. ¿Qué sucede de esta manera? ¿Por qué se denomina omisión impropia? O le podemos llamar también de comisión por medio de una omisión, o sencillamente comisión por omisión. Porque yo cometo el delito no mediante una conducta activa, sino, como veníamos diciendo antes, mediante un no hacer algo. Un no hacer algo a lo que estoy obligado, no porque exista un tipo penal, sino que es un no hacer a lo que estoy obligado porque existe una obligación de evitar un determinado resultado antijurídico. Llevamos todo esto al ejemplo que decía recién María José sobre la madre, este ejemplo que siempre se pone en los manuales, ¿no? Un bebé no puede autosustentarse. La madre o el padre, tanto algo siempre se pone la madre, puede ser el padre, quiere matar al niño. ¿Cómo lo hace? Simplemente dejando de darle sustento. Por eso el caso que siempre se pone es la madre que deja amamantar al niño, al bebé. Pero podría ser perfectamente el padre que no le da sustento a ese bebé, con la intención, obviamente, de matarlo. Si cometo, ¿qué delito? Dejo de darle sustento, sé que hay un curso causal que va a correr, ¿no? Que es que si el niño no tiene alimento se va a morir. Sé que el paso del tiempo va a generar la muerte definitiva de ese niño que no puede bastarse a sí mismo. Y con todo eso en mente, ¿qué hago? Simplemente no hago nada, me explico, en este sentido de la omisión. Pero no es que no hago nada, hago algo diferente a lo que estoy obligado a hacer. Claro, si quiero matar al niño y no quiero dejar rastros, es probable que voy a tener menos posibilidad de ser descubierto si dejo de darle sustento a que si le meto una puñalada o le corto la garganta, ¿no? Digo, por planteárselo de una manera, pero que ustedes lo puedan visualizar. No realizo ninguna conducta positiva, pero en ambos casos quiero matar. En esta situación, en este caso, la posición de garante, el deber de actuar, ¿de dónde surge? De la ley. La ley establece que los padres tienen, dentro de sus deberes de la patria potestad, la obligación de atender, cuidar, dar sustento a sus hijos, especialmente cuando son bebés que no pueden bastarse a sí mismos. Profe, pero ahí se prevé el resultado, cómo se imputa. Se imputa a título de comisión por omisión por el artículo 3 sin fines. Se imputa un delito de homicidio, por eso yo le decía, toman como referencia un tipo penal prohibitivo. El homicidio, pues, cometido por omisión. El homicidio cometido porque la madre o el padre, estando a cargo de su hijo, no le dio el alimento suficiente, causándole la muerte. No hay una relación de causalidad tampoco acá, sino que es de carácter, es una hipótesis que estamos dando. Dejó correr un curso causal determinado, no realizó ninguna conducta causal
que determinara el resultado. No es que agarró un arma y le disparó en la cabeza al bebé. Eso sería un homicidio cometido por medio de una acción, un tipo penal activo. Al dejar de hacer algo, al dejar de darle sustento, cuenta con ya la representación, porque conoce la experiencia y sabe, cosa que ese niño no sabe, que si no come se va a morir. Así que hay ciertas edades en las cuales ese niño es totalmente dependiente de los padres, ¿no? De quienes tienen sus cuidadores, digamos, ¿no? O quienes legalmente estén a cargo de esa persona. Por eso es que se habla de la fuente de la posición de garante. Una de las fuentes, una de las situaciones en las cuales puede haber una opción de impedir un resultado antijurídico, por ejemplo en este caso, los padres deben pedir que el niño se muera por inanición. Deben darle sustento a su hijo. Si no lo hacen y dejan morir, cometen delito de homicidio doloso. Bien. En este caso lo estamos analizando a partir de ese ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esto. Y lo estamos analizando con relación a un comportamiento doloso, podría ser también con relación a un comportamiento culposo, no quiero complicar demasiado. Básicamente la fuente de la posición de garante son tres. Una es la ley, como este ejemplo que les decía. Otra, creo que lo está poniendo ahí Patricia. A ver si lo decís, mejor. No sé si todos siguen en el chat. Estás con la estás hablando, pero ves que está apagada el audio. O no te escucho. Ahí, a ver. No. A ver. No sé qué pasa que no. A ver, tratar de activarlo. No sé. Para que Patricia no se dio cuenta, pero no. Con los auriculares, ok. Igual es un tema del micrófono. Que tenés que activar el micrófono para que te podamos escuchar. No se escucha. Bueno, se ve que hay un problema ahí con tu audio. Lo que dice Patricia en el chat es que ahí, ahí va, tres fuentes que son la ley, el contrato y el hacer precedente. Ahora te doy la palabra, Nicolás, déjame terminar esto. Una fuente es, como le decía recién, la ley. La ley establece a veces la obligación de actuar, la obligación de impedir un determinado resultado antijurídico. En otros casos lo es el contrato, como el ejemplo que ponía ahí Patricia del salvavidas. Ok, no te preocupes. Ok. El ejemplo de salvavidas. El salvavidas cumple una función, es una obligación de medios, no es una obligación de resultado, pero dentro de sus obligaciones está en que tirarse al agua cuando ve que hay una persona que está en situación de riesgo o que se puede ahogar. Si el salvavidas ve que hay una persona en situación de riesgo que se puede ahogar y en vez de tirarse al agua dice, no, estoy muy cansado, me voy a quedar conversando, ¿no? Yo qué sé, que se arregle, puede estar cometiendo un delito de homicidio, doloso o culposo, según como sea el caso, pero un delito de homicidio cometido por omisión. ¿Por qué? Vean ustedes cómo esto del razonamiento hipotético, no causal, la omisión. Porque lo que nosotros decimos es, de haberse tirado a salvar a esa persona, la persona no se hubiera ahogado. Por supuesto tenemos que ver las circunstancias concretas de cada caso, ¿no?
Pongamos un caso claro, una persona que se está ahogando a corta distancia de la orilla, que hace señas hacia la orilla y que no está pudiendo mantenerse a flote en el agua, y el salvavidas, vamos a poner así, bien peor el ejemplo, lo ve a lo lejos y dice, este es mi vecino, este que me tira la basura todos los días en la puerta de mi casa, lo ve a lo lejos, agarra los auriculares, mira y dice, no, que se ahogue, que se muera. Yo me hago el que estoy acá conversando y que no lo vi. ¿Qué sucede en todo ese proceso mental? ¿No? Salvavidas se representa la muerte, quiere la muerte, ve que la persona está en una situación de peligro y omite actuar de acuerdo a como está obligado a hacerlo según ese contrato, que es tirarse al agua. ¿Comete un delito de homicidio? Sí. ¿De forma causal? No. Lo comete porque omitió cumplir con un mandato, el cual estaba obligado por medio, en este caso, de un contrato. En los ejemplos de los manuales europeos se pone el caso del alpinista, ¿no? Acá que no tenemos. El alpinista que es contratado para acompañar a los que hacen la expedición por la montaña, y en un momento los deja abandonados a la deriva en medio de la montaña. Y las personas se mueren porque no saben volver, porque se mueren en el medio del hielo, porque se pierden, no saben. Bueno. No sé qué estaba poniendo Yanela ahí en el chat. El contrato puede ser una fuente solo cuando de la confianza depositada margen en particular debe cuidado. Obligación de medio, ¿cuándo es? Dice Yanel. La obligación de medios es cuando yo no estoy obligado se lo había está obligado a tirarse al agua, pero puede ser que la persona igualmente se ahogue. El abogado está obligado a defender a su cliente con buena fe y con todas las armas que tenga, pero no está obligado a ganar un juicio. Son obligaciones de medios. En cambio, hay otras obligaciones de resultados. El transportista tiene obligación de llevar a una persona de un punto a otro. Perdón, profesor. La edad. ¿Cómo? Es la edad, digo, que me cuesta algo. No pasa nada, pero igualmente esto no es... No, pero lo que le quería decir, perdone, lo que le quería decir es que la obligación de medio es cuando no está obligado al resultado. O sea, por ejemplo, el médico que quiere operar y salvar a un paciente, pero no lo salva, pero no por eso cometió una omisión. Y el del resultado es cuando hay que obtener un resultado. Yo digo por lo de la parte de obligaciones, la parte civil, ¿no? Está bien. Pero no mezclemos mucho con eso de obligación de medios y resultados acá, porque es más como decís tú de derecho civil. Igual está bien tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta. Y luego tenemos una tercera fuente de la posición de garante, que es lo que se denomina el hacer precedente. El secuestrador, por ejemplo, tiene a su víctima cautiva, encerrada en el fondo de su casa, trancada en un cuarto, pero ¿tiene una obligación de darle de comer o no? Sí. Si no le da de comer, la persona muere. Hay un hacer precedente que es ilícito en ese caso. Secuestró a la víctima, pero a su vez tiene una obligación de velar, en la medida de que es un secuestrador y de que la vida de la víctima depende de lo que el secuestrador determine, de que esta persona se mantenga viva, y por lo tanto es el responsable, vamos a decir, es el garante de la vida de esa persona. Ahí va. Presume una posición, bueno, sí, presume es que por el hecho de secuestrar se coloca en posición de garante sobre la vida y la integridad física del secuestrado. ¿Okay? Hay un hecho ilícito, hay un hacer precedente, pero que genera una determinada obligación. Se debería presumir.
Sí, sí, pero que no es que se presume, ¿no? Es una fuente de la posición de garante. Siempre que haya un hacer previo que me coloque a mí, por ejemplo, a ver, ¿tengo obligación de acompañar a una persona ciega que viene con el bastón para cruzar la calle? No. ¿Tengo obligación de ayudarla? No. Pero si la ayudo a cruzar la calle y llego hasta la mitad de la calle y la suelto en la mitad de la calle, ¿no tengo un hacer precedente que me genera a mí una posición de garante? ¿Me coloca en la posición de impedir un resultado antijurídico? ¿Mm? Porque si yo acompaño a la persona, imaginen, cruzando por 18 de julio, y la largo en la mitad, o pensando en la 9 de julio en Buenos Aires, que es mucho más ancha, ¿no? Y la abandono por la mitad de la calle y la atropello un auto y la mata, se podría decir que yo, en función de mi hacer precedente, que no era ilícito en ese caso, debía haber acompañado a esa persona no vidente hasta el final del cruce y no dejarlo abandonado a su suerte por la mitad. Entonces, lo que quiero que entiendan antes de terminar es que en la comisión por omisión no hay una descripción del mandato. Voy a utilizar como referencia un tipo penal prohibitivo, por ejemplo, el homicidio o las lesiones, y voy a ver si la persona tenía o no una obligación de impedir o de evitar el resultado. Por eso es que decían al principio los compañeros de la evitabilidad o la no evitación del resultado es el criterio en la omisión por omisión. ¿Cómo lo voy a hacer? Determinando si la persona estaba en lo que se llama la posición de garante, en la posición de impedir un determinado resultado antijurídico. Y esto puede tener por fuente tres hipótesis, básicamente: la ley, el contrato y el hacer precedente, que es una forma un poco indeterminada, vamos a decir. Nicola. Profe, ¿y qué se puede decir con respecto a las relaciones sociales? Porque, o sea, entiendo que Zaffaroni dice que, digamos, no se podría constituir como una fuente como tal porque es algo que está indefinido o indeterminado, ¿no? Pero, o sea, ¿podría llegar en un futuro a constituirse como una fuente o está descartado? Las fuentes sociales, no sé qué te referís con fuentes sociales. No, fuentes sociales no, las relaciones en sociedad, que algunos autores intentan considerarla como una fuente de este tipo de delitos. O sea, por eso le pregunto. Pero como está indeterminada, como Zaffaroni dice que es una fuente que está indeterminada, o sea, inacabada, le pregunto a usted si podría esta fuente de las relaciones en sociedad o en la vida llegar a constituirse como tal. Lo que pasa es que ahí va un poco en cómo consideremos los deberes de solidaridad social, ¿no? ¿Hasta qué punto consideramos? Digo, yo creo que si nosotros afinamos el lápiz, podemos haber cometido delitos de omisión de asistencia unas cuantas veces. Encontramos personas tiradas en la calle, nos venimos caminando y vemos una persona que está tirada en la calle y seguimos de largo, ¿no? Me imagino que es una situación que lamentablemente, no digo que sea de todos los días, pero que en las ciudades es algo que ocurre. Y no nos detenemos a asistir. O capaz que sí. Capaz que si vemos a alguien sangrando, es distinto. Entonces pensemos, bueno, yo no sé, eso sucede, ¿no? Dice Patricia, una psicóloga de Florida, en la que los secuestradores presumían la posición de garante, porque cuando fue rescatada ella contaba que nunca le hicieron faltar los alimentos más allá de toda la situación. Si no le hubieran dado el sustento, los secuestradores actuarían título de doble y existiría el doble y la culpa. Está bien, lo que no entiendo es por qué usan la palabra presumían, pero bueno, no importa. Si le dieron los alimentos y la psicóloga sobrevivió, por lo tanto no hay ningún delito posible a imputar. Si hubiera muerto en cautiverio, ahí es donde entraría a ver, analizar la posición de garante. Bien, bueno, son 9:30, capaz que puede ser que dediquemos algunos minutos a cerrar esto el martes o ustedes revisarlo y ver si quedó algo pendiente. Y si no, ya arrancaríamos la semana que viene a dedicarle a la antijuridicidad y el tema de las causas de justificación, ¿ok?
Bueno, y ya le definimos los temas del externo. Perfecto, profe, nos vemos. Saludos. Nos vemos, chao.